Bienvenidos. Es interesante saber que más del 90% de nuestros espectadores decidieron no suscribirse. Si este vídeo resuena contigo, por favor considera suscribirte y presionar el botón de me gusta. Nuestra meta es alcanzar 500 me gusta en esta publicación. Comparte tus pensamientos en los comentarios para mantenerte al tanto de nuestras últimas historias. Bien, continuemos. La ciudad costera de Valparaíso envolvía septiembre como un chal descolorido. Las multitudes del verano hacía tiempo que se habían dispersado, dejando tras de sí solo ecos de risas en el aire salado. Marta Torres estaba de pie junto a la ventana de su cocina, observando cómo la luz dorada se desplegaba sobre la terraza de madera de la casa que compartía con Enrique desde hacía 36 años. Todavía hermosa, aunque ya rara vez pensaba en sí misma de ese modo. El tiempo había dejado su huella en las comisuras de sus ojos, con hilos plateados entretejidos en su cabello antes castaño, pero su mirada permanecía clara e inquisitiva. Enrique estaba arriba, sumergido en otra interminable conversación telefónica. Su voz recordaba a una marea lejana que fluía tras el techo. Su retiro en este paraíso costero 3 años atrás no lo había jubilado realmente. Permanecía atado a su firma de inversiones por hilos invisibles de obligación y costumbre. Marta a menudo se preguntaba si habría olvidado cómo existir sin el zumbido constante de los negocios en sus oídos. Se puso sus zapatos de jardín sobre los pies descalzos y salió. El sol de la tarde acariciaba sus hombros mientras caminaba por el sendero de piedra hacia sus canteros de flores. La jardinería se había convertido en su santuario desde que se mudaron aquí. Sus manos encontraban propósito en la tierra perdonadora, no hallándolo en la creciente distancia entre ella y Enrique. Años desde la última vez que él la tocó con verdadera hambre, años de besos castos y encuentros amorosos obligatorios que la dejaban sintiéndose más sola que satisfecha. Su cuerpo, antes adorado, se había vuelto invisible. Primero para él, luego gradualmente para ella misma. Estas dalias están dando un verdadero espectáculo. La voz la asustó. Se dio la vuelta y vio a Tomás Ellis, apoyado contra el bajo muro de piedra que dividía sus casas. Su vecino era viudo desde hacía 5 años, ex profesor de literatura con cabello gris plateado y ojos color vidrio de mar. A sus 68 años se mantenía con la tranquila dignidad de un hombre que había sobrevivido al dolor sin endurecerse. Decidieron que el otoño es su tiempo, respondió Marta, sonriendo con una calidez inusual. No esperaba este florecimiento tan tardío. Las cosas más hermosas a menudo aparecen cuando dejamos de buscarlas. Su mirada se deslizó lentamente desde sus ojos hasta sus labios, luego más abajo, deteniéndose en la curva de su pecho bajo la delgada camisa de jardín. El calor de su mirada apreciativa despertó algo en ella que había estado dormido, un sentimiento tembloroso que no había experimentado en años. Esa noche, preparando la cena sola mientras Enrique se retiraba a su oficina, Marta de repente recordó cómo Tomás la había mirado. Como si todavía fuera digna de atención, como si su cuerpo con contornos suavizados y marcas del tiempo aún poseyera la capacidad de despertar deseo. Vio su reflejo en la ventana de la cocina, la curva de su cintura y la plenitud de su pecho, y por primera vez en muchos años se miró a sí misma con ojos de deseo, no de crítica. El siguiente jueves se encontró con Tomás en la librería local. Él sostenía en la mano una pila de tomos de poesía. Mi placer secreto, confesó con una sonrisa autocrítica. A mi edad probablemente debería estar leyendo artículos prácticos sobre cuentas de retiro o tratamiento de artritis, pero privar al mundo de un alma más romántica sería un crimen. Tomaron café en una pequeña cafetería escondida en el rincón de la librería. Él recomendó a Wallace Stevens. Ella habló de su amor por Mary Oliver. La conversación fluía como agua encontrando su cauce natural. Cuando su rodilla rozó la de ella bajo la pequeña mesa, no se apartó. El roce atravesó su cuerpo, despertando terminaciones nerviosas cuya existencia había olvidado. Pienso en ti, dijo Tomás en voz baja, sin apartar los ojos de ella a través de la mesa. Más de lo que probablemente sea razonable. La honestidad en su voz le cortó la respiración. Yo también he pensado en ti. Su mano se movió sobre la mesa. Sus dedos tocaron los de ella. No somos jóvenes ciegos guiados por la pasión, dijo. Sabemos exactamente a dónde puede llevar este camino. Sí, susurró ella. Lo sabemos.
La lluvia continuaba tamboreando en las ventanas mientras permanecían sentados en silencio, con los dedos entrelazados al borde de algo a la vez aterrador y emocionante. Sus encuentros continuaron. Los jueves en la cafetería de la librería, raros encuentros casuales en el supermercado o en la oficina de correos. Con cada vez, la corriente entre ellos se volvía más fuerte, más insistente. Marta comenzó a vestirse con más cuidado, redescubriendo blusas de seda y lociones perfumadas, olvidadas en el fondo de sus cajones. Enrique, constantemente distraído por llamadas de trabajo incluso en el retiro, apenas notaba el cambio. Un jueves a mediados de octubre, la lluvia tamborileaba con furia inusual en las ventanas de la cafetería. «Mi casa está muy cerca», dijo Tomás, observando el aguacero. «Podríamos esperar allí la tormenta. Acabo de abrir una botella de un Cabernet maravilloso que merece alta calificación». La invitación quedó suspendida entre ellos. Su verdadero significado era claro en sus ojos. Marta pensó en Enrique, quien probablemente todavía estaría al teléfono, sin notar la tormenta ni fuera ni dentro de ella. «Me gustaría mucho», dijo con voz firme a pesar de los latidos acelerados del corazón. La casa de Tomás era como él, reflexiva, inteligente, cálida. Los libros se alineaban a lo largo de las paredes, y los muebles invitaban a la comodidad más que a la formalidad. Sirvió vino en copas de cristal. Sus dedos tocaron los de ella cuando le pasó una. Por los placeres inesperados, brindó, sin apartar los ojos de ella. El vino era rico y suave en su lengua. Se sentaron juntos en el sofá, discutiendo poesía, viajes y la provincia de Leiden, hasta que las palabras se volvieron secundarias comparadas con la electricidad que los atravesaba. Cuando su mano tocó su mejilla, ella se inclinó hacia él como una flor hacia el sol. «Te deseo, Marta», dijo con voz baja, ronca de deseo. «Te he deseado desde el momento en que te vi en el jardín. Pero necesito escucharlo de ti». «Yo también te deseo», susurró ella, y la verdad pulsaba por su cuerpo. «Quiero sentirme viva de nuevo. Quiero que me toquen como si significara algo». Su beso fue primero tierno, luego ávido y exigente. Marta sintió que respondía con una fuerza que la sacudió. No era la fría excitación a la que se había acostumbrado en los últimos años, sino algo fundido y exigente. Cuando sus manos se deslizaron bajo su blusa, acariciando la sensible piel de su cintura, ella jadeó de placer. «Podemos detenernos», murmuró él en su cuello. «No tenemos que hacerlo». «No te detengas», lo interrumpió atrayéndolo más cerca. «Por favor, no te detengas». Hicieron el amor en su sofá, demasiado impacientes para encontrar el dormitorio. Él la desnudó lentamente. Sus ojos se oscurecieron de placer cuando cada prenda caía de ella. Cuando ella cubrió su vientre suave y las estrías del embarazo que habían pasado décadas, él apartó gentilmente sus manos. «Déjame verte», dijo. «Toda tú. Eres magnífica». Veneró su cuerpo con manos y boca, encontrando lugares de placer cuya existencia ella había olvidado. Marta se entregó con la sensación, arqueando la espalda mientras su lengua trazaba patrones en su pecho y vientre, entre sus muslos. Cuando finalmente entró en ella, gritó de placer desenfrenado, clavando las uñas en sus hombros. «Hermosa», susurró en su oído, moviéndose lenta y deliberadamente. «Tan hermosa». Después, acostada envuelta en mantas mientras la lluvia seguía tamborileando en las ventanas, Marta se sentía a la vez vieja y recién nacida. «Nunca pensé que volvería a sentir esto», confesó, apoyando la cabeza en su pecho y escuchando el ritmo constante de su corazón. «Pensé que esta parte de mí había muerto con la juventud». Él apartó un mechón de cabello de su rostro. «Nos enseñan que la pasión es cosa de jóvenes, como si el deseo tuviera fecha de caducidad. Una mentira más que la sociedad nos impone sobre el envejecimiento». En las semanas siguientes, Marta vivió una doble vida. Por las mañanas desayunaba con Enrique en un silencio amistoso, discutiendo cuestiones prácticas de pago de facturas y reparaciones de la casa. Los días con Tomás, cuando sus cuerpos y mentes se entrelazaban, acercándose cada vez más y profundizando una necesidad que había descubierto en sí misma, un hambre que creía apagada hacía tiempo. A veces apenas lograban cruzar el umbral antes de arrancarse la ropa mutuamente, besándose contra las paredes o sobre las encimeras de la cocina, riendo de su propia insistencia.
Otras veces pasaban horas en su cama, explorando deliberadamente despacio el cuerpo del otro, encontrando todos esos lugares que hacían gemir, jadear o suplicar al otro. Él le enseñó a pedir lo que quería, a vocalizar deseos que había silenciado durante décadas. A su vez, ella aprendió la geografía de su cuerpo, la cicatriz quirúrgica en la zona lumbar, la constelación de pecas en el hombro, como gemía cuando ella lo tomaba en su boca, y el punto sensible en la base de su cuello que lo hacía estremecerse cuando presionaba sus labios allí. «Has despertado algo en mí», le dijo una tarde mientras yacían agotados y brillantes de sudor en su cama arrugada. «Algo que pensé que se había ido para siempre». «Nunca se fue», dijo él. Sus dedos trazaban círculos perezosos en su cadera. Solo dormía, esperando el toque correcto. La culpa llegó después, no durante sus encuentros apasionados, sino en los momentos tranquilos en casa. Viendo a Enrique dormitar en su sillón con los lentes de lectura deslizándose por su nariz, sentía el peso de su engaño como una piedra en el estómago. Él era un buen esposo, fiel aunque distante. Proveía, protegía y la había criado junto a ella. ¿Significaban algo 36 años de matrimonio o no? «Pareces diferente», notó Enrique una noche mientras se preparaban para dormir. El comentario, pronunciado con ligera curiosidad más que con sospecha, de algún modo le dolió más, atravesando su corazón. «Y te queda bien», dijo obsequiándole una sonrisa que le recordó los años pasados. La besó en la frente antes de apagar la luz. Un gesto casto que ahora parecía un acto de acusación. Esa noche yació despierta junto a su esposo dormido, preguntándose cuándo habían dejado de alcanzarse el uno al otro en la oscuridad, cuando el consuelo había reemplazado a la pasión, cuando habían aceptado la lenta muerte del deseo como consecuencia inevitable de un matrimonio largo. El romance continuó durante todo el otoño. Las hojas caían de los árboles en capitulación sin estatuas, mientras Marta se sumergía más profundamente en su relación con Tomás. Encontraban lugares secretos para reunirse, en su casa cuando las cabañas vecinas estaban vacías, en rincones apartados de la playa por las mañanas de días laborables, una vez incluso en un hotel a 2 pueblos de distancia, donde pasaron un día maravilloso haciendo el amor y leyendo poesía, descansando entre encuentros apasionados. Fue en ese hotel, observando cómo el atardecer teñía las paredes de luz ámbar, cuando Tomás habló por primera vez del futuro. «Podríamos tener más que solo horas robadas», dijo trazando patrones con el dedo en su hombro desnudo. «Podríamos pasar las mañanas y las noches de cada día». La insinuación quedó suspendida en el aire entre ellos. «¿Me estás pidiendo que deje a Enrique?», dijo ella, y su voz sonó firme a pesar del terremoto en su pecho. «Te estoy pidiendo que elijas la felicidad. Tu felicidad a costa de destruir a quien me dio toda una vida». Tomás no discutió. Comprendía la complejidad de la historia que la ataba a un matrimonio que había perdido el fuego pero no el fundamento. «Nunca te presionaría», dijo finalmente. «Solo quiero que sepas que mi puerta está abierta. Si alguna vez entras, estaré esperando». La semana siguiente trajo la primera crisis real. Marta regresó a casa después de encontrarse con Tomás y encontró a Enrique sentado en la mesa de la cocina con el rostro cenizo. «Carolina llamó», dijo, refiriéndose a su vecina. «Pensó que debía saber que te vio entrar en la casa de Tomás Ellis el martes pasado y salir varias horas después». El suelo pareció desaparecer bajo los pies de Marta. «Enrique», dijo ella. Su voz seguía siendo firme, pero las manos sobre la mesa temblaban. «¿Hay algo que deba saber?». La pregunta quedó suspendida en el aire, ofreciéndole una elección. Mentir o destruir la vida que habían construido juntos. Marta se dejó caer en la silla frente a él. Las piernas de repente dejaron de sostener el peso. «Sí», respondió simplemente. «Lo hay». Lo que siguió fue la conversación más franca en décadas. Marta habló de la soledad en el matrimonio, de cómo con la edad se había sentido invisible, de la alegría que había redescubierto al ser deseada nuevamente, y del hambre física que había despertado en ella después de largos años de reposo. «¿Cuándo fue la última vez que realmente me tocaste, Enrique?». «No por hábito u obligación, sino porque me deseabas». «¿Cuándo fue la última vez que miraste mi cuerpo con deseo y no solo con familiaridad?». Sus preguntas quedaron suspendidas en el aire entre ellos, dolorosas en su precisión. Enrique escuchó. Su rostro estaba congelado de dolor y desconcierto. «Nunca dejé de amarte», dijo cuando ella terminó.
Solo olvidé cómo expresarlo. ¿Cuándo dejamos de vernos, Marta? ¿Cuándo nos convertimos en extraños viviendo bajo el mismo techo? No lo sé, susurró ella, y las lágrimas corrían por su rostro. Todo sucedió tan gradualmente que apenas noté cómo la distancia se convirtió en un océano. Esa noche Enrique durmió en el cuarto de huéspedes. Marta yacía despierta en la cama, sintiéndose bajo las sábanas frías, sopesando sus logros y lo que había encontrado. A la mañana siguiente Enrique anunció que se quedaría con su hijo en Boston por un tiempo. Necesito tiempo para pensar, dijo con su maleta ya empacada junto a la puerta. ¿Y tú también? Después de su partida, la casa resonaba con su ausencia. Marta deambulaba por las habitaciones que de repente le parecían demasiado grandes y demasiado vacías. No llamó a Tomás. Este era un ajuste de cuentas que necesitaba vivir sola. 3 días después de la ausencia de Enrique, Marta despertó por pasos. Abrió la puerta y vio a Tomás de pie en el porche con expresión de preocupación en el rostro. Escuché que Enrique se fue de la ciudad, dijo. ¿Estás bien? Ella no lo invitó a pasar. Él sabe de nosotros. Tomás asintió, nada sorprendido. Los pueblos pequeños tienen ojos grandes. Necesito tiempo, Tomás. No se trata solo de nosotros. Se trata de 36 años de mi vida. Se trata de las promesas que hice. Él extendió su mano, pero ella no la soltó. Entiendo, dijo, aunque la decepción ensombreció su mirada. Estaré aquí cuando estés lista para hablar. Las semanas siguientes fueron las más solitarias en la vida de Marta. Enrique permaneció en Boston. Sus conversaciones telefónicas eran breves y llenas de dolor no expresado. Tomás respetó su petición de espacio personal, aunque a veces encontraba evidencia de sus pensamientos, un libro de poesía en su buzón, dalias frescas en el columpio del porche. El invierno descendió sobre Valparaíso, trayendo consigo vientos penetrantes y oscuridad temprana. Marta estaba de pie junto a la ventana, observando cómo la nieve caía sobre el jardín vacío, preguntándose cómo había llegado a esta encrucijada desierta. Una noche, cuando una tormenta particularmente fuerte azotaba la costa, la electricidad se cortó. Marta encendió velas y se envolvió en una manta, escuchando cómo la noche aullaba bajo los aleros de la casa vacía. Cuando llamaron a la puerta, casi esperaba ver a Tomás. Pero en el umbral estaba Enrique. Los copos de nieve se derretían en su cabello gris. ¿Puedo entrar?, preguntó y su voz casi se perdía en el viento. Se sentaron junto a la chimenea, con tazas de té calentando sus manos, y el silencio quedó suspendido entre ellos como la noche de invierno tras la ventana. Fui a un psicoterapeuta en Boston, dijo finalmente Enrique, tratando de entender qué nos pasó. No solo este romance, sino los años anteriores. ¿Cómo nos alejamos tanto el uno del otro sin darnos cuenta? Marta asintió casi al borde de las lágrimas. Me he hecho las mismas preguntas. ¿Lo amas? Enrique hizo la pregunta directamente pero sin acusación. Ella quiso mentir, pero luego descartó la idea. Ya habían tenido suficientes mentiras. Sí, pero de manera diferente a como te amé a ti. Es nuevo y emocionante, pero no tiene raíces como nuestro amor. No tiene historia. ¿Quieres estar con él? No lo sé, confesó ella. A veces me parece que sí. Otros días extraño lo que teníamos o lo que podríamos tener de nuevo si lo intentáramos. Enrique dejó su taza y tomó su mano. No quiero perderte, Marta, pero no quiero retenerte si eres infeliz quedándote. Respiró profundamente. Quiero volver a tocarte de verdad. Quiero conocer tu cuerpo de nuevo si me lo permites. El fuego crepitaba en la chimenea. Las sombras danzaban sobre sus manos entrelazadas. Me gustaría intentarlo de nuevo, dijo Enrique. No para continuar como antes, sino para redescubrirnos mutuamente, para ver si todavía hay algo por lo que valga la pena luchar. Marta sintió como las lágrimas corrían por sus mejillas. ¿Y si lo intentamos y fallamos? ¿Y si no encontramos el camino de regreso? Entonces al menos sabremos que lo intentamos. Apretó su mano. No pido promesas. Solo tiempo. Tiempo para ver si podemos construir algo nuevo de las cenizas de lo que se quemó.
Esa noche, por primera vez en muchos años, Enrique miró su cuerpo desnudo con verdadero hambre en los ojos. Sus manos, primero inseguras, luego más confiadas, volvieron a estudiar las curvas y los huecos de su cuerpo. Marta cerró los ojos y se entregó a sus caricias, descubriendo con sorpresa que el deseo crecía en ella, diferente del que había sentido hacia Tomás, pero no menos real. «Muéstrame», susurró Enrique en su piel. «Muéstrame lo que te gusta, lo que necesitas». Y ella obedeció guiando sus manos y labios, encontrando un nuevo lenguaje de intimidad entre ellos, honesto como nunca antes. Cuando finalmente se unieron, la pasión los tomó a ambos por sorpresa, haciéndolos jadear y preguntarse sobre lo que había dormido en ellos pero no había muerto entre ellos. A la mañana siguiente Marta se acercó a la casa de Tomás, dejando una sola huella en la nieve fresca. Él abrió la puerta antes de que pudiera llamar, como si estuviera esperando. «Enrique volvió a casa anoche», dijo ella. El dolor cruzó el rostro de Tomás, rápidamente enmascarado. «Entiendo. Decidimos intentarlo de nuevo, ver si podemos recuperar lo que perdimos». Él asintió, sin apartar los ojos de ella. «Siempre supe que esto era posible. Me diste algo precioso, Tomás. Me ayudaste a recordar que todavía estoy viva, todavía soy una mujer con deseos y necesidades, todavía capaz de pasión y alegría. Nunca olvidaré ese regalo». «Pero eliges a él», dijo con voz suave a pesar del dolor evidente en los ojos. «Elijo honrar la memoria de 40 años antes de alejarme de ellos. Necesito saber si queda algo que pueda salvarse». Tomás dio un paso adelante abrazándola por última vez. Ella inhaló su aroma familiar, libros, cedro, café, memorizándolo. «Si no funciona», susurró en su cabello, «si descubres que no puedes recuperar lo que se rompió, mi puerta seguirá abierta». Ella retrocedió. Sus manos se demoraron en su pecho antes de desaparecer. «Adiós, Tomás». La primavera llegó a Valparaíso con promesa de renovación. Marta plantó su jardín, y Enrique trabajó a su lado. Sus manos a veces se rozaban en la tierra oscura. Acudían a un terapeuta de parejas en el pueblo vecino, aprendiendo a decir verdades enterradas durante mucho tiempo, a escuchar con nuevos oídos. Algunos días eran más difíciles que otros. Las discusiones reabrían viejas heridas, y el silencio amenazaba con volverse eterno. Pero también hubo descubrimientos. El talento inesperado de Enrique para hornear pan, el amor recién encontrado de Marta por la pintura. Se tocaban mutuamente con creciente confianza, reaprendiendo el lenguaje del deseo que había sido olvidado pero no perdido. Una noche a fines de abril, mientras caminaban por la playa al atardecer, Enrique tomó su mano. «Ayer vi a Tomás en el mercado». Marta se tensó. «Hablamos durante un rato. Parece un buen hombre». «Lo es», dijo ella cautelosamente. Enrique se detuvo volviéndose hacia ella. «No soy ciego, Marta. Veo como a veces tus ojos lo buscan cuando estamos en el pueblo. Sé que en algún lugar dentro de ti siempre habrá una pregunta». «¿Y si...?» Ella comenzó a objetar, pero él gentilmente puso un dedo sobre sus labios. «Está bien. Todos tenemos algo que pudo haber sido». Enmarcó su rostro con las palmas. «Pero quiero que sepas que te veo ahora. Todo de ti, y te elijo cada día. No por hábito o por el pasado, sino porque quien eres hoy todavía me quita el aliento». Esa noche, mientras Enrique dormía a su lado, Marta miraba el cielo estrellado que se veía desde la ventana de su dormitorio. Pensó en Tomás, esperando que encontrara a alguien que compartiera su poesía y pasión. Pensó en la mujer que había sido antes, invisible, apagándose, resignada a la hibernación emocional. Y pensó en la mujer en la que se estaba convirtiendo, despierta, visible, eligiendo su vida en lugar de simplemente vivirla. Afuera, la marea subía a la orilla en su ritmo antiguo de irse y volver. Marta cerró los ojos y escuchó la respiración de Enrique a su lado, finalmente comprendiendo que el amor no es solo pasión o consuelo, sino una elección diaria. Ver y ser vista, irse y volver, perdonar y comenzar de nuevo. En la oscuridad, extendió la mano hacia la de su esposo y descubrió que él ya extendía la suya hacia ella.